Dios les bendiga, hermanos. Vamos a buscar Isaías capítulo 14, versículos 1 al 23, con el título Escarnio contra el rey de Babilonia. Nos ponemos de pie para leer con reverencia la palabra del Señor y vamos a ver cómo Dios usa este texto para traer bendición a nuestras vidas. Porque Jehová tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel, y lo hará reposar en su tierra, y ellos unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob, y los tomarán los pueblos y los traerán a su lugar, y la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en tierra de Jehová, y cautivarán a los que los cautivaron y señorearán sobre los que los oprimieron. Y en el día de Jehová que te dé el reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre con que te hicieron servir, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó Jehová el báculo de los impíos y el cetro de los señores, el que haría los pueblos con furor, con llaga permanente, el que enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas. Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano diciendo: desde que tú pereciste, no has subido cortador contra nosotros. El Seol abajo se espantó de ti y despertó muertos que en tu venida subiesen a recibirte. Hizo levantar de tus sillas a todos los príncipes de la tierra y a todos los reyes de las naciones. Todos ellos dirán voces y te dirán: ¿tú también te debilitaste como nosotros? ¿Llegaste a ser como nosotros? Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Por todo fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán a ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo en un desierto, que asoló ciudades, que a sus presos nunca abrió cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen, cada uno en su morada. Pero tú echado eres en tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste la tierra, mataste a tu pueblo, no será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Preparad para sus hijos para el matadero, por la maldad de sus padres, no se levanten ni posean la tierra, ni llenen de ciudades la faz del mundo, porque yo me levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos, y traeré de Babilonia el nombre y el remanente, hijo y nieto, dice Jehová, y convertiré en posesión de erizos y en laguna de aguas, y barreré con escobas de destrucción, dice Jehová de los ejércitos. Siéntense, por favor, hermanos. Una circunstancia en la Biblia es algo que los expertos llaman profecías de doble referencia. Nosotros, cuando leemos la palabra de Dios, parece que habla de algo, un tema, y lo entendemos, pero hay ocasiones en que se habla de otro más grande o de más trascendencia, y eso se llama como doble referencia. Aquí nosotros tenemos a Isaías hablando contra Babilonia. Es muy interesante, porque todavía Babilonia no era un imperio tan poderoso como llegó a ser, pero Isaías ya sabía que los babilonios iban a llevar a los de Judá. Dios así le advirtió a su profeta y él sabía, y bueno, aunque no eran poderosamente así, en lo político tan poderosos, dice: vas a caer, Babilonia. Y entonces tenemos ahí que, bueno, Dios tiene como instrumentos a los que usa para disciplinar a su pueblo. Dios disciplina a su pueblo. Repetimos la frase, hermanos: Dios disciplina a su pueblo. Porque algunos piensan que no, como que es un abuelito consentidor y ya muy viejito, que es así, que pasa muchas cosas y no. Dios nos ama y nos bendice, pero cuando hay que disciplinar, nos tiene que corregir. Y en este caso Israel se había exhibido en su pecado.
teniendo la ley de Moisés, teniendo profetas, eran igual que los no creyentes. Por eso Dios dijo, si no se arrepienten, viene un pueblo y los va a cautivar. Y ese cautiverio que decíamos para Israel fue un evento devastador, porque destruyó como nación hasta que Dios los fue levantando. Todos conocemos la historia de Israel y bueno, les levantó. Pero en este momento habla como del rey de Babilonia, que ni siquiera dice que es Nabucodonosor. Todavía no estaba Nabucodonosor en la historia. Pero también habla mucho de Satanás. O sea, esa es la otra parte de referencia. ¿Por qué? Porque hay cosas que no cumple Nabucodonosor. E iremos viendo parte por parte. Entonces tenemos aquí un texto que habla de 4 referencias al juicio de Dios. Dios juzga a su pueblo porque nos ama, porque nos quiere corregir. Si nos dejara como estamos tan tranquilos, no nos corregimos. Y aunque tengamos cualidades o defectos, no llegamos a lo que Dios quiere. Pero cuando Dios disciplina, nos perfecciona. Y esto es lo que Isaías entendía perfectamente. Entonces tenemos la primera referencia al juicio de Dios, es que hay un tiempo. Todo tiene su tiempo. ¿Recuerdan? Como dice Eclesiastés, o sea, Dios tiene tiempo para todo. Así como hay tiempo de perdón, de bendición, de misericordia, también de castigo y de corrección. Y en este caso dice el 14:1, porque Jehová tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra y a ellos se unirán extranjeros y se juntará la familia de Jacob. O sea, los judíos van a ser levantados. Y aquí tenemos una cuestión que aclarar. No es en sí porque son judíos, porque hasta ellos lo creen, ¿no? Que por ser judíos son algo especial. Era el pueblo del que iba a venir el Salvador. Entonces por eso dice Dios, voy a levantar a Jacob, no por Jacob por sí, sino porque de ellos viene el Mesías. El gran, relevante, importante en toda la Biblia es Jesús, no es Israel. Israel tuvo el privilegio de ser el pueblo del que nació el Salvador, sin embargo lo crucificaron. Entonces, aunque hoy Israel hay algunos que son de religión pues así muy apegados y otros que no, nacieron allá o tienen alguna relación con el judaísmo, pero no están en las cosas de Dios, les falta la salvación. Pero le dice aquí, Dios los va a recoger de donde los lleven. ¿Por qué? Porque tiene que llegar el Mesías. Tiene que llegar el Mesías y por eso Israel va a ser devuelto a su lugar. Dice el 14:2, y los tomarán los pueblos y los traerán a su lugar, y la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en la tierra de Jehová. Y cautivarán a los que los cautivaron y se enseñorearán de los que los oprimieron. Estos pueblos, hablamos en ese momento, en algún punto de Siria, también Asiria, Babilonia. Posteriormente, según las profecías de Daniel, pues los medopersas, ¿no? Los griegos y hasta los romanos. Y en la historia que los han atacado Hitler el siglo pasado y otros grupos a los judíos, dice, estos que están como señores de ti ahora, un día tú vas a ser señor de ellos. ¿Por qué? Porque viene el plan de Dios y los judíos son levantados como nación, lo que decimos en el futuro, ¿no? Eso es escatología. Recuerden que escatología quiere decir lo futuro. La palabra griega es chatón, lo futuro, nada más, no es así como misterioso o que da miedo, es lo futuro. En el futuro Israel va a ser nuevamente la cabeza de naciones. Dice, y los que los oprimieron van a ser como sus siervos. ¿Por qué? Dios tiene la justicia de que en el milenio con Jesús gobernando, los judíos serán cabeza de naciones. ¿Sabe que Dios tiene un reposo? Dice aquí el 14:3, en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre con que te hicieron servir. ¿Cuándo va a hacer esto que los judíos sean restaurados? Cuando Dios los haga regresar a su pueblo. Es interesantísimo porque Isaías no sabía. Estaba como todavía en Jerusalén, no eran llevados, más que los del norte estaban por ser llevados 30 años después, pero estaban en Jerusalén. Dice, bueno, te van a llevar, pero Dios te hará regresar. Dios te va a dar reposo. ¿Sabe que Dios da reposo, hermano? Dios da reposo. Claro que de momento, pues el hostigamiento, lo político, pues ese tipo de situaciones preocupan, causan mucha angustia, pero dice el Señor, Dios te va a dar reposo de ese temor que tú tienes y te va a dar la bendición de que otra vez seas una nación. Esta promesa no es para la iglesia, es para Israel. Tenemos que ser muy tácitos con esto. ¿Qué dice de Israel? ¿Qué dice de la iglesia? ¿O qué dice para los dos? Porque algunos se equivocan mucho al interpretar esto, ¿no? Dice el 14:4,
pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? El gran enemigo del mundo es la ambición. Todos los imperios que se han levantado, hermano, por riqueza, por fama, por mucha vanagloria, están mal. Tanto que hoy, incluso el día de hoy, tenemos imperios, ¿no? Ahí tenemos a Rusia invadiendo a una república. O sea, esto sigue sucediendo porque el deseo es aprovecharse del otro, lastimarle, quitarle todo lo que se pueda. Según Apocalipsis, recuerda que dice Babilonia la Grande, habla de Babilonia, pero no era Babilonia, era Roma. En ese punto, nada más que si Juan escribía Roma, pues la carta la queman, porque Roma estaba como imperio en ese momento. ¿Y cuánto daño hizo Roma a Israel? ¿Cuánto daño hizo España a México? Y a todos los latinos, ¿no? O sea, no es el plan de Dios nunca. Siempre cuando hay esa opresión y ese abuso, tiene que haber un punto en que pare la codicia de oro. Porque dice Apocalipsis, esta Babilonia es codiciosa de oro. Tiene 7 colinas y es vestida de escarlata y tiene plata y está enjollada. O sea, la codicia desmedida nunca es el plan de Dios. Realmente todos tenemos necesidades. Hay situaciones que todos necesitamos, pero que no seamos esclavos de la codicia. Dice 14:5, quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los opresores. Es interesante, porque aquí está en pasado. Todavía no sucedía y ya ahí se lo ve como que sucedió. Por eso le decimos, la profecía hay que ver claramente. Ya pasó, se llama aoristo en griego, y es tiempo pasado para nosotros. O sea, algo que es tan seguro como que ya pasó. Como cuando dicen a alguien, cuenta con eso. No lo hemos hecho, pero lo voy a hacer. Y cuenta con eso, pues no es presente, ¿no? Está en futuro, pero yo te lo aseguro tanto, dalo por hecho, por ejemplo. Es muy en español, ¿no? Entonces, esto es lo que dice aquí el profeta. Dios va a quitar a los opresores. Nabucodonosor y todos los imperios que se han apoderado de Israel van a ser quitados. Y el cetro, recuerda, es el bastón del rey. O sea, hoy se ponen como reyes porque pueden, pero van a entregar cuentas. Todos los que abusan, todos los imperialistas, todos los que se han levantado sobre otras naciones más débiles, van a ser llamados a cuentas. Pero también nosotros, los que hemos abusado de la gente pobre, y eso lo obligamos enseguida. ¿Qué pasa? Lo que hizo Dios, dice 14:5, quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores. Dios les va a quebrantar. Sí se enseñorean, sí masacran, sí violan, sí hacen mucho daño, pero Dios les va a quitar ese poder. Y cuando quita ese poder es una grande bendición. Cuando nosotros decimos qué bendición, que ya no haya ese abuso. Este abuso va a acabar en el milenio. Porque mientras los hombres no tenemos a Dios, tenemos la misma tendencia a ser imperialistas, a ser abusivos, a acumular cosas que no debíamos, y eso nos hace mucho daño. Dice el 14:6, en pasado, el que hería, ese es un tiempo imperfecto. El que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente. El que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. No lo había hecho Babilonia, pero lo iba a hacer. Y es tan cierto que otra vez dice aquí, como que en pasado imperfecto. Algo que se inició, tuvo un tiempo y acabó. Los hería con llaga permanente. ¿Qué heridas tan grandes han causado los imperios a las naciones? ¿Cuánta masacre? ¿Cuánta sangre derramada? Incluso el día de hoy, que es un baño de sangre en muchos lugares. Todo eso Dios lo va a juzgar. Porque nunca podemos enriquecernos quitándole a otros. Nunca podemos lastimar a otros para tener nosotros algo. Todo nos tiene que costar trabajo. En todo tenemos que administrar, que perfeccionarnos, que ser corregidos en esas situaciones económicas, ¿no? Porque muchos en su economía son un desastre. Tanto que alguna iglesia hizo, ¿no?, la sanidad financiera, que es un tema que a veces hasta damos. O sea, tenemos que corregir el gastar demasiado. Tenemos que ver cómo la provisión llega, para qué es la provisión, y que nunca le quitemos a nadie nada. No le deban a nadie, dice el apóstol, más que el amor. O sea, no le puedo deber nada a nadie. De manera que usted debe hoy, por favor, pague. Y si no paga, arrepiéntase, porque es muy importante que pague. Dice ahí respecto a este juicio, hay una restauración. Israel no se arrepintió. Vino Babilonia y los demás imperios que lo han masacrado, y hasta después de que sucedió todo eso se arrepintió. Y entonces dice, bueno, va a haber restauración porque Dios quiere que Israel siga adelante. Y una cosa importante, Dios también nos quiere restaurar a nosotros.
No sé si hoy alguien está lastimado, está con temores, está con alguna aflicción. Si alguien le lastimó, pídele a Dios que le restaure, porque hay una violencia increíble en nuestro alrededor y Dios nos tiene que restaurar. Y hay que darle el proceso, no es fácil a veces, pero Dios nos lleva el proceso de restauración. Y otra cosa importante aquí es la vindicación. Israel va a ser cabeza de naciones. Recuerden, lo hemos estado hablando mucho ahora que Isaías habla de estas visiones y profecías. Israel será cabeza de naciones, la iglesia no. Ahorita la iglesia predica y hay bendiciones y somos el pueblo de Dios ahorita. Pero cuando Jesús nos lleva en la traslación de la iglesia del arrebatamiento, empieza la gran tribulación. Y después de 7 años de tribulación, viene Jesús y llega a Jerusalén y en la batalla de Armagedón derrota a los enemigos. Vienen 1000 años, se llama el milenio, y al término de 1000 años, otra vez Gog y Magog, los hombres sin Dios se siguen rebelando, aunque Jesús gobierne. Por eso no le crea a la gente que habla mucho de los gobernantes. ¿Sabe qué? No hable mal de los gobernantes. Mejor ore por ellos. Porque para que estemos de acuerdo está muy difícil. Pero si oramos, esto siempre es de bendición y de ayuda. Y si una iglesia ora, Dios puede escuchar y hacer bendiciones muy importantes aquí. Y dice, Dios va a levantar a Israel como cabeza de naciones, 1000 años. Si alguien dice, ay, yo quisiera un buen gobernante, dígale, espérate. Si permaneces en Cristo, tú vas a gobernar con Cristo 1000 años. Pero no México, Israel, la nación principal. Y las demás naciones estaremos gobernando con Jesús, con cuerpos restaurados, con cuerpos ya regenerados, bendiciendo al Señor 1000 años. Jesús nos va a gobernar 1000 años. ¿Le alienta o no le alienta, hermano? Porque a veces nos desalienta lo que los humanos hacemos sin Dios, cómo gobernamos mal. Pero cuando venga Jesús, habrá un gobierno perfecto. Y esos cambios, la justicia y todo esto es muy importante. Porque algunos tienen la idea de que la justicia se aplica a los demás, pero no les gusta que se aplique a ellos. ¿Te das cuenta? Dicen, no, a mí no, que le toque a otros, yo no me merezco eso. Mira, si debes algo, tienes que pagarlo. Si has fallado, tienes que pagarlo. Si has sido injusto, tienes que estar en las cosas de Dios. Los dichos populares. ¿Cómo cayó el que oprimía? Es que la gente en el pueblo da dichos así muy sabios, ¿no? Muy inmediatos. ¿Cómo caíste tú que nos oprimías? Ahora estás siendo oprimido. Tú que eras invencible, ahora eres derrotada. Porque vienen esos cantos de bendición, que es para Israel básicamente. Pero en la iglesia, ya en un papel secundario, en el gobierno milenario, estaremos con el Señor. Y los daños se tienen que pagar. Algo muy importante. Todos vamos a dar cuentas a Dios. No nada más los gobernantes, o la gente importante en lo político, en las artes, o en cualquier área importante de lo que los hombres ven. Dios a cada persona nos va a juzgar. Y recordamos que desde este lado de la eternidad somos inmortales, porque el único eterno es Dios, ¿se acuerdan? Dios existió siempre y existirá siempre, nosotros no. El día que Dios permitió que nos engendraran nuestros padres y empezamos a existir, empezamos a vivir, pero no vamos a morir permanentemente. Claro que la muerte eterna sin Cristo es terrible, porque hoy hablamos un poquito del infierno, ¿no? Ese castigo que está destinado, pero también los que estén en Cristo vivirán para siempre. Dios es dador de vida. Dios quiere que usted tenga vida, pero empiécela desde ahorita. Por eso dice el apóstol, echa mano de la vida eterna. O sea, quiere decir que lo que está en la eternidad te aliente ahorita. Porque a veces nos desalienta tanto lo que pasa en el presente que estamos muy oprimidos, hasta muy deprimidos, ¿no? Y viene la bendición del Señor, pero esto se va a acabar. Cuando vean el abuso, los malos gobiernos, recuerden, un día se va a acabar. Y tienen que entregarle cuentas a Dios, y nosotros también. Usted, en el nivel histórico que tiene, económico, personal o familiar o espiritual, le va a entregar cuentas a Dios. Entonces hay que ponernos a cuentas hoy, no esperar a que llegue o dudar de que pase, porque el humanismo secular dice que no, Dios no existe, no hay absolutos, cada quien haga lo que quiera, es lo que dice el mundo, pero Dios dice que no, hay absolutos y hay que vivir en santidad. Lo segundo que tenemos contra los enemigos de Israel es miedo, porque así como infundieron miedo, ahora ellos tienen miedo. ¿Se han dado cuenta? Cuando los opresores así son como invencibles y alguien más fuerte llega y los derrota, les da miedo. Esa gente que masacra hoy día así por las cosas que pasan en México, bueno, si alguien llegara a masacrarlos a ellos, ¿qué pasaría? No es igual estar atrás de un arma que delante de ella, no es igual. Entonces todos esos que abusan en su momento van a ser juzgados.
Dice el 7, toda la tierra está en reposo y en paz, se cantaron alabanzas. Interesante, en presente y en pasado. La tierra canta alabanzas, es presente. ¿Quién alaba? Pues la iglesia. Cuando Israel se levanta otra vez, alabarán al Señor, y la iglesia alaba siempre. La alabanza es un reconocimiento. Recuerda, no es así algo del domingo nada más o aquí en el culto. La alabanza es una actitud constante. Si usted desde que se despierta alaba al Señor, está bien. Y cuando pase lo que pase, agradable o no, alabamos al Señor, hay bendición. Por eso dice, la tierra está alabando y tiene la paz. ¿Cuál paz? La paz del gobernante perfecto, que 1000 años estará en la tierra. Y luego está en pasado, y se cantaron alabanzas. O sea, el tiempo para Dios aquí como que varía. En un futuro van a cantar y parece que en pasado también ya están con la paz del Señor. Ahora nosotros ya cantamos, ya tenemos paz, porque Dios está con nosotros. Luego dice el versículo 8, una metáfora de la paz. Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti y los cedros del Líbano, diciendo, desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. Esta es una alegoría, no es que los árboles hablan. Aquí los árboles representan a Israel. Un ciprés, un árbol fuerte, ¿no? Muy bonito, muy frondoso. Bueno, los cipreses se regocijaron a causa de ti. Y también los cedros, que son de madera muy dura y son altísimos. Dice, todas las especies de árboles podrán cantar cuando por la gracia del Señor Satanás sea detenido. Y dice ahí, desde que tú pereciste, nadie subió a cortarnos. Otra vez es una analogía. Cuando los hombres sean quitados, nadie va a quitarle nada a los demás. En el gobierno de Jesús, que cada quien tenga lo suyo, que cada quien viva en santidad, que cada quien haga las cosas de Dios y que tengamos que cese el abuso, porque todos los gobiernos humanos son abusivos. No sé si estoy de acuerdo con eso o no, pero sucede. Todos los gobiernos humanos sin Dios son abusivos. Y dice que cortan y que masacran y abusan. Dice, bueno, ustedes que están abusando van a ser quitados. Y desde que fue quitado Babilonia, los cipreses y aquí los cedros como que se alegran, representando. Y le dice, bueno, ya nadie está cortándonos. Sabe que habrá esa paz perfecta en el milenio, va a ser 1000 años. Por eso decirle la buena noticia a la gente que no conoce de Dios. Si quieres un buen gobierno, ven a Cristo. Cuando tú estés en Cristo y seas parte de las cosas de Dios, verás esa bendición tan grande en el futuro. No pasa ahorita, porque la gente sin Dios pues sigue mal. Pero cuando los que estamos en Cristo esperamos esto, va a cumplirse. Luego habla del Seol, 14:9. El Seol debajo de ti se espantó, despertó muertos que en tu venida subiesen a recibirte, hizo levantar de sus sillas a los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. ¿Qué es el Seol? Lugar de los muertos, ¿se acuerdan? Es hebreo, Sheol, lugar de los muertos. El griego tomó la palabra Hades, en el Nuevo Testamento, es el mismo lugar. Los que mueren sin salvación, dice allí. O sea, no sabemos si en el juicio final Dios quiere salvarles, pero de momento no son salvos. No es el infierno, no hay llama, pero están en un lugar de cierta oscuridad, de cierta tiniebla. No es lo que Dios quiere para ellos. Y dice aquí, el Seol abrió las puertas, ¿por qué? Porque Satanás es un príncipe de muerte. A Satanás le encanta la muerte. Todo lo que acaba con la vida, lo que es abuso, lo que es dañar a la creación de Dios, a Satanás le encanta. Por eso dice aquí, muertos saldrán. No es literal que haya muertos que salgan a recibirlo. De hecho, ahorita no hay muertos ahí, están en el Seol. El infierno viene después del gran juicio del trono blanco, donde Jesús nos juzga a cada uno. Dice, a la derecha unos, otros a la izquierda, como cabritos y como ovejas, son separados. Y entonces sí, estarán en el infierno o en el cielo. Pero de momento hay un lugar que se llama Seol, que no hay tanta bendición. Y dice, hay como sillas de príncipes que se levantan delante de ti. Es una combinación de ideas. Como que simbólicamente, aún en lugar de los muertos, hay una conmoción cuando llegan a Nabucodonosor o los emperadores que hicieron daño a Israel, pero también cuando Satanás sea lanzado, porque en el milenio dice, ¿no? Va a ser lanzado el dragón 1000 años. O sea, cuando llegues ahí, muchos van a conmoverse, reconociendo lo malo que tú eres. Se levantan príncipes de la tierra y en los reyes de las naciones. Luego dice que dan voces, 14:10, todos ellos darán voces y dirán, ¿tú también te debilitaste como nosotros? ¿Llegaste a ser como nosotros? O sea, el diablo parece invencible.
pero también Nabucodonosor. Cuando lo enfrentó Isaías, Nabucodonosor era invencible. ¿Se acuerda que en Daniel dice, tú eres el rey de oro, eres riquísimo, eres, la ciudad dice, ornamentada en oro? Así dice. La semana pasada veíamos el texto, ¿no? O sea, es una ciudad riquísima, Babilonia, pero vas a ser derribada. Porque abusaste en el papel de ser como un juicio para los judíos y no era para tanto. Tenías que limitarte. Por eso siempre decimos, hay que limitarnos en autoridad, en violencia, en todo, hay que limitarnos. Si no nos limitamos, caemos en muchos excesos. Y dice ahí, entonces tú que debilitabas, ahora eres débil. Claro, Nabucodonosor tiene miles de años en el Seol. Este emperador así tremendo y pues criminal en muchas cosas, enfermo, como muchos a veces, bueno, va a estar ahí juzgado. Igual los que hoy están gobernando y abusan, van a ser juzgados. No hay otra ley, Dios les va a juzgar. Ellos que parecen invencibles, ¿no? Porque recordemos que con poder económico o político se sienten invencibles. Sí, yo puedo hacer lo que quiera, aquí yo soy la autoridad. Gánelo. Aquí la autoridad es Dios. Pero cuando Dios gobierna nuestro corazón, las cosas son diferentes. Sin embargo, cuando la gente no es creyente, no van a entender esto. Igual siguen abusando, violentando y siguen enriqueciéndose. Y luego dice el versículo 11, la soberbia. Cuidado con la soberbia. Todos ellos darán voces y te dirán, tú que debilitabas a nosotros llegaste como a nosotros. Y el 14:11, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Esto es humillación. Gusanos serán tu cama, gusanos te cubrirán. O sea, así como eres emperador y riquísimo y poderosísimo, de todos modos va a llegar un punto en que caiga tu soberbia. Recordemos, los que somos soberbios tenemos que aprender de Dios. Como dijo Jesús, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. O sea, manso es que controla su carácter. Si usted no controla su carácter, no es manso. Y luego dice, humilde. Humilde es que no está con pretensiones. No se siente especial, ni más importante, ni mejor. Es humilde. Manso y humilde está bien. Soberbio no. Tú que eres soberbio vas a caer con el sonido de tus arpas. Las arpas aquí es como música y riqueza, ¿no? La gente que tiene mucho dinero parece que tiene siempre músicos, artistas invitados, famosos. Hoy que tenemos las redes tan exageradamente conectadas, hay un abuso a veces de esto. Estas personas famosísimas van a caer porque no están en las cosas de Dios. Y luego viene la muerte, ¿no? Tenemos la certeza de la muerte. Vamos a morir. Aunque la muerte no acaba como un lugar ahí, sino que empieza realmente la eternidad futura, ¿no? O estás en el eterno con Dios para siempre, o con Satanás en el infierno. Hay dos opciones, no hay más. Porque la gente dice, yo tengo mi opción, yo soy otra cosa. No, o estás con Dios o estás con Satanás. Pero dice ahí, los gusanos cubrirán tu cama. La muerte es inminente. Todos vamos a morir. La única generación bendecida cuando Jesús arrebata la iglesia, no muere, ¿se acuerdan? Dice, los que estén allí, los muertos son levantados y los que estén vivos son transformados. Es una gran bendición, pero ya pasaron 2000 años y no ha sucedido. Entonces, pasen el tiempo que pase, nosotros seguimos vivos hoy. Si sucediera hoy, qué bendición tan grande, que Dios nos lleve en la relación. Pero si no sucede hoy, si pasa todavía mucho tiempo, porque recuerde que para Dios un día es como 1000 años. 1000 años como un día, porque hay algunos pastores que se deben a decir, ya estamos en el último tiempo, ya es inminente, no sabemos. Parece que sí, pero no es seguro. Eso es inminente. Puede pasar en cualquier momento o no. Puede ser un futuro todavía largo, pero solamente Dios sabe, ¿no? Los gusanos te cubrirán. ¿Qué tal la muerte, hermano? Entonces, este emperador murió. Y todos los emperadores que han hecho abuso han muerto. Y luego viene la descripción de ellos, ¿no? Tenemos una descripción de todos los que han sido abusivos y han sido emperadores. Habrá paz en la naturaleza. Cuando dice los cipreses y los ceros tienen paz, nadie los corta, o sea, va a acabar la violencia. Intencionalmente, los cristianos somos enemigos de la violencia. Porque en el nombre de Dios se hicieron las cruzadas. En el nombre de Dios se ha hecho mucha violencia. Y Dios, vea, si Dios levante. Bueno, hermano, no es así. Dios es príncipe de paz. Jesús es príncipe de paz, nosotros también. Nos encanta la paz. En la paz que es armonía con Dios y con los que nos rodean, viene la bendición. Pero en esa algidez y la violencia y el abuso de los imperios, viene un tiempo en que van a ser quitados.
Aún los muertos, dice, se conmoverán cuando sean juzgados todos, porque no creyeron. Ahora, lo importante de la iglesia ya son 2000 años predicando la palabra. Fíjese, Israel tuvo 1500 años con la ley, ya van 500 más en la iglesia. O sea, ya tenemos más tiempo que Israel, que de ello predicar, y nosotros debemos predicar. La iglesia es importantísima. ¿Para qué estamos aquí? Para predicar. Usted tiene su carrera, su profesión, sus hijos, sus trabajos, ocupaciones, todos. Pero lo principal que queremos hacer es predicar la palabra de Dios. Que la gente conozca de Dios. Con nuestra vida y con todo lo que podemos, queremos que la gente conozca de Dios. Entonces hay que predicar la palabra de Dios. Los gobiernos van a gritar cuando Satanás sea juzgado. Pero también cada gobernante humano va a ser juzgado. Igual que Nabucodonosor. Porque todos seremos juzgados delante de Dios. Entonces, hermano, hay que prepararnos hoy. Como decían los pastores hace años, ¿no? Cristo viene, ¿estás preparado? ¿Cierto o no? O sea, no nada más si viene, qué bueno que viene, pero ¿estás preparado? O sea, tú ya estás cambiado, porque a algunos hasta les ofende que se los digan, ¿eh? No, tienes que estar preparado. Si ya estás en Cristo, qué bueno, y si no estás, te invitamos para que estés, porque o estás con Cristo o estás sin Cristo. Y luego habla de la vanidad, vas a hacer la música, los excesos, porque los gobernantes parece que con el exceso económico tienen todo tipo de cosas. Tienen muchos privilegios, disfrutan de muchas cosas y deleites humanos les van a ser quitados. Pero entonces empieza el verdadero deleite. Y el verdadero deleite es que estemos con Cristo, ¿no? Es lo más importante estar con Cristo. Es delicioso estar con personas, con amigos, con nuestro esposo, esposa, hijos o familia muy cercana. Es muy bonito, pero es mucho más especial que estemos con Cristo. Por eso hay que orar todos los días. Buscar la palabra todos los días, estar en comunión todos los días, que sea deleitoso que estemos con Él. Como se dice de los 12, ¿no? Para que estén con Él y para enviarlos a predicar. Primero es estar con Él, después enviarlos a predicar. O sea, primero oración, comunión, cuando los 12 estaban aquí, ¿no? Estaban con Cristo y después los mando a predicar, igual nosotros. Primero tengo que estar con Cristo. No puedo ser de los que dicen que no tienen tiempo, porque hay quienes el tiempo nunca les alcanza, ¿no? No me alcanzó el día, pues es que usted no domina su tiempo. Hay cosas a las que dedicamos demasiado y se acabó el espacio. Y a veces hay cosas que las queremos hacer muy aceleradamente, ¿no? Todo tiene un tiempo. Si es tiempo de descansar, qué bueno que usted descanse. Si es trabajar, familia, capacitación, escuela, lo que estemos haciendo, hay que utilizar bien el tiempo. De hecho, ese concepto, ¿no? Implementando bien el tiempo porque los días son malos. O sea, usen bien su tiempo. La tercera referencia a los enemigos de Israel es que viene una caída. Dice del 12 al 20, 14, 12. ¿Cómo caíste, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Este versículo es de doble referencia, porque no es Nabucodonosor nada más, el emperador que acabó con Israel, es Satanás. De hecho, lucero, hijo de la mañana. ¿Quién es el lucero de la mañana? ¿Alguien se acuerda? Es Venus, porque Venus brilla desde muy temprano. Entonces, el lucero más bonito desde la madrugada y toda la noche es Venus. De hecho, dice, eres el lucero de la mañana, ¿no? El filósofo Pedro Infante lo decía, bueno, no, aquí ya nos vamos a la Biblia. El lucero es Venus, la estrella muy brillante, pero este nombre lo usó Nabucodonosor como si él fuera el más brillante. ¿Cuántos se sienten el más brillante del universo? Arrepiéntase, porque el brillante del universo es Jesús, no nosotros. El brillante de la creación es Dios, no nosotros. Dios nos da luz y bendiciones que tenemos que recordar que son temporales y es por pura gracia. Y cuando decimos, tú eres Señor, la luz más grande es importante. Pero aquí Nabucodonosor se sentía como un lucero. Y no nada más Isaías, también hay otros profetas que hablan de reyes de Tiro y de Babilonia como los que se sentían importantísimos y lo más brillante. Y se sentían tan ricos y tan inamovibles que parecía que eran permanentes, pero no eran. Los hombres todos somos mortales y tenemos que entregarle cuentas a Dios. Y luego dice igual que Apocalipsis 8:10, que Satanás va a ser cortado y tirado a tierra. ¿Recuerdan? Dice, vas a ser derribado. Tú que estás en lo más alto, que tienes mucha pretensión, vas a ser derribado. Entonces cuidado con la soberbia, hermanos. Tenemos que luchar con la soberbia, porque algunos son soberbios humildemente. Entonces
tenemos que quitarlo humildemente. Aquí humildemente. Bueno, 14:13. Tú que deseas en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Esto es lo que no hizo Nabucodonosor, pero sí lo hizo Satanás. ¿Se acuerdan? Que Lucero es luz, tenía un nombre muy bonito. Dice que era un ángel así de mucha luz, de muchos talentos, relacionado con la música, relacionado con cosas muy bonitas, era muy bonito, pero se creyó tan importante que empezó a ser igual a Dios. Hermano, nadie puede ser igual a Dios. Dios teológicamente es el inigualable. No importa la belleza física, la inteligencia, los talentos, capacidades, lo que tengamos es nada comparado con la gloria de Dios. Importantísimo, todo lo que tenemos nos lo dio ¿quién? Pues Dios, hermano, no somos nosotros. Hay algunos muy pagados de sí mismos, no, yo he hecho, sí, hay que estudiar y todo, prepararse, cuidarse, pero no pensar que porque somos tan especiales casi igualamos a Dios. Porque incluso hay hasta en el pueblo cristiano, gente que toma lugares como si de Dios. Cuidado con eso. Tenemos que buscar siempre la humildad, porque él decía así, voy a subir a lo alto. Otra vez, no Nabucodonosor ni ningún emperador, es Satanás. Voy a subir a lo alto, es aquí, lo más elevado. ¿Alguien podrá, hermano? El Altísimo, ¿quién es? Es Dios. Recuerden, el Altísimo es que está en lo más alto que se pueda imaginar. Porque incluso dice cuando habla de los hombres que somos malos, dice, porque de un gobernador hay alguien más alto, y otro del más alto, y sobre todos hay uno mucho más alto, y ese más alto es Dios. Entonces, si vamos a dar cuentas, pues entremos hoy, ¿no? Entremos hoy en una corrección, entremos hoy en una modificación de lo que hacemos. Y luego dice, junto a las estrellas de Dios pondré mi trono. Habla de ángeles o del universo aquí. Se sentía tan en lo alto de todo que era al que nadie merecía. ¿Cuántos sienten que nadie los merece? Ay, hermano, tenemos que recordar, Dios es el único, que nadie lo merece y sin embargo nos ama. Pero nosotros que estamos aquí en lo humano, con errores y con aciertos, gracias a Dios por las virtudes y trabajemos con los defectos, porque todos tenemos las dos cosas, ¿no? Luego dice además, y en el testimonio voy a estar a los lados del norte. Esto es en lo más elevado junto a Dios. O sea, ya se sentía el diablo como igual a Dios. Y hermano, no es posible. De hecho, Dios no necesita a nadie, ¿sabes? Ni siquiera a Satanás. ¿A Dios le hará falta alguien? Porque dice, tú guardarás el trono de Dios como un guardián. ¿A Dios le faltan guardianes? No. ¿Por qué puso un guardián? Por amor. Por amor Jesús escogió a Judas. Por amor Dios puso a Satanás como un ángel protector. No lo necesita. Igual a nosotros tampoco lo necesita Dios. Somos un producto por la pura gracia de Dios, que estamos en las cosas de Dios, pero que nadie se sienta así como lo más elevado, porque eso es gran soberbia. Y tenemos entonces ahí que dice, voy a ser semejante al Altísimo, o sea, ya se sentía muy parecido a Dios. ¿Será eso posible, hermano? Pues no. ¿Cuál fue la gran falla de Satanás? No midió. ¿Sabe que Satanás es un demonio abominable? Es miserable. Desde que le dijo a Eva, con que Jehová, o sea, puso en duda la palabra de Dios. Con que Dios te dijo, no, pues si tú comes vas a ser como Dios. Qué terrible mentira. Cuánta mortandad, cuánta astucia. ¿Qué le dijo a Jesús Satanás? Si te hincas y me adoras, se acaba. ¿Cierto o no? O sea, si se lo dijo a Jesús, se lo dijo a Eva, pues que ya no nos dirá a nosotros, ¿verdad? Nos ha dicho cada cosa, no creamos nada. Es mentiroso por naturaleza. Entonces tenemos siempre que decir lo que nos diga, ay, la más especial, la más bonita, el más inteligente, el más guapote, ya, gracias. No. El único que merece la gloria es Dios. Y si algo tengo, es por la pura gracia. ¿Es por qué? Porque fue derribado. Dice el 14:15, más tú eres derribado del Seol a los lados del abismo. O sea, se sintió tan alto que tuvo que ser llevado a lo más bajo. Y esto pasa también con nosotros. Cuando andamos muy elevados por ahí, muy crecidos, como dicen ahora, ¿no? Bájale 2 rayitas. Ahora, esto no está en la Biblia, pero usted lo entiende. Usted lo entiende, ¿no? 16. Se inclinarán a ti para los que te vean y te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que se tembló la tierra? O sea, es irreconocible. Nabucodonosor, Satanás y todos los soberbios son irreconocibles. Porque estaban así muy elevados, ¿no?
políticos, económicos, intelectuales, se sienten muy especiales. Sin embargo, se sintieron tan más allá de las cosas de Dios. Dice Romanos que tuvimos que humillarlos, por lo cual Dios les sujetó a cosas vergonzosas hasta que aprendan que no somos iguales a Dios. Dice que en el 14:7 ponía la tierra como un desierto. ¿Sabe que los hombres devastan? Aún Nabucodonosor con los jardines como ornagantes hizo un desierto. Y hoy Babilonia es un desierto. O sea, los hombres somos destructivos. Dice que en el 18 todos los de las naciones van a tener una morada, pero tú no. ¿Qué es esto? Falta de descanso. Porque, hermanos, hay que prepararnos para el tiempo de descanso, que no es ahorita. Es cuando muramos y entreguemos cuentas con Dios y Él nos lleve a su presencia. Ese es el descanso. Pero dice, ahora otros parece que le descansan, pero tú no. ¿Qué hará o no sucederá, hermano? Porque no se pide la conciencia, ni Satanás, ni Nabucodonosor, ni ángeles caídos, ni hombres que han estado en pecado piden la conciencia, están conscientes. Y ya están condenados delante del Señor y están sufriendo la necesidad que tuvieron. Entonces, gracias a Dios que nosotros no podemos hacer eso. Luego dice el 19, pero tú eres echado al sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos, pasados a espada, que eres enviado al fondo de la sepultura como cuerpo muerto hollado. Cosas muy feas, ¿no? Sin Dios somos esto. Recordemos, vamos a morir. La condición de nuestro cuerpo va a ser degenerarse, pero después vamos a resucitar si estamos con el Señor. Pero si no estamos con el Señor, vamos a ser como un vástago abominable. Dice, vas a ser como un cuerpo ensangrentado, masacrado y humillado. Hollado quiere decir humillado, violentado. Entonces, si no queremos eso, necesitamos arrepentirnos. Y luego la de los malignos, 14:20, dice, no serás contado con Dios en la sepultura, porque tú destruiste a tu pueblo. No será mencionada para siempre la descendencia de los malignos. ¿Qué malignos? Otra vez, demonios y humanos. Los dos. ¿Qué aprendemos de esto, hermano? La caída de Satanás y de Nabucodonosor nos recuerda que todos podemos caer. De lo que parece que no vamos a caer, podemos caer. Si Dios en su plan tiene la bendición, ¿no?, nos puede hacer caer. ¿Por qué no caemos? Cuando estamos muy aferrados a las cosas de Dios. No queremos separarnos. Pero si andamos en la soberbia, podemos ser quitados. Cuidado con las malas intenciones, ¿no? Porque dice que Satanás tiene la intención de derribar, la intención de lastimar. Todos somos iguales. El sepulcro nos iguala. ¿Cierto o no, hermano? Los millonarios y los muy reconocidos mueren y están en el sepulcro. Igual los que parece que nadie los reconoce, es el sepulcro. El sepulcro es igual para todos. El menosprecio, el juicio viene porque no hay arrepentimiento. Entonces es muy clara la palabra para que hoy nos arrepintamos. Dejemos las soberbias, tanta pretensión, tanta discusión, tanto odio hacia los demás, tanta comparación entre nosotros. Hay que dejarlo. Entre más humildes seamos, pues más parecidos a Cristo. Y una cuarta referencia a la destrucción de los enemigos, y es así, destrucción. Dice versículos 21 a 23, preparad a los hijos para el matadero por la maldad de sus padres, no se levanten ni posen la tierra, ni llenen las ciudades. ¿De quién habla? De Satanás, porque va a ser caído y no va a ser recordado, pero los hombres también, su generación va a ser cortada. Y aquí hay una cosa muy importante, ¿qué legado estamos dejando? Porque muchas personas que en lo político tienen poder y cosas así, no piensan que están dejando hijos con tendencia suicida, ¿no? Hijos devastados, cosas que no están bien, porque los padres no están atendiendo a lo realmente importante. De manera que si usted es enriquecido, bendecido, promovido, dele gracias a Dios, porque Dios es el que hace todas las cosas. Pero que no caigamos en esa soberbia, en esa autosuficiencia, ¿no?, en esa superioridad que algunos tienen. Dice, no se levanten de la tierra, van a estar en el juicio de Dios. Entonces, si finalmente vamos a morir, hoy hay que prepararnos para la muerte. Así que vamos a preparar para muchas cosas, hay que prepararnos para morir. Porque dice que hasta sus generaciones, ¿no?, los hijos vienen sufriendo las malas decisiones de sus papás. De ahí que los que somos papás tengamos cuidado con las decisiones, porque a veces hemos lastimado y no hemos hecho las mejores decisiones. ¿Qué es raer? Raer es arrancar. Dice, van a ser raídos, me levantaré contra ellos. Recuerde que en hebreo Jehová de los ejércitos es Jehová Shabaot. Esa es la palabra aquí, y aparece 2 veces en el pasaje. Entonces, el Dios de los ejércitos es como que se levanta para hacer guerra. Dios
tiene guerra con sus enemigos. Los soberbios, los intolerantes, los inconversos, los perversos del mundo, parece que están muy bien, pero Dios tiene guerra con ellos. Cuidado con ellos, hermano. Dice en su palabra, cuídate de no ser tropiezo, porque vas a entregar cuentas. Entonces tienes que levantarte con santidad. Dice, voy a traer a Babilonia a su hijo y a su nieto, o sea, las siguientes generaciones, ¿no? ¿Y sucedió o no sucedió? Sucedió. Ya no hay un imperio allí, ya no hay la bendición del Señor. Dice, ¿en qué va a convertir? Otra vez 23, como la semana pasada, en el capítulo 13, convertiré en posesión de erizos, llenarán lagunas de agua, y los barreré con escobas de destrucción, dice otra vez Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos. Dios va a raer a los impíos. Usted no se preocupe, usted ore. Usted busca al Señor, permanezca, porque a veces estamos como viendo lo que no pasa con alguien. ¿Qué está pasando con esta persona? Perverso y malvado, y ahí sigue, y es famoso, y no hace nada en el mundo. Sucede, pero Dios va a juzgar. Y una cosa muy importante, hermano, que el juicio lo apliquemos a nuestra vida. ¿Qué tal si en vez de estar pensando en qué hacen los demás, vemos qué estoy haciendo yo? Porque a veces tengo pecados que me permito, cosas en las que no soy corregido, cosas en las que no soy en las cosas de Dios, y no me dejo transformar por el Señor. Entonces necesitamos arrepentirnos de eso, porque va a haber un tiempo de juicio. Y aunque hoy parezcan, como dice aquí, Babilonia ornamentada, después dice Babilonia hollada. Es un gran contraste, ¿no? Entonces nosotros, si estamos en prosperidad y bendición, arrepintámonos. Y si estamos en crisis, también busquemos al Señor. Tenemos entonces 4 referencias aquí en Isaías 14, 1-23. Dice, tiempo, miedo, caída y destrucción. Oramos al Señor, hermano, recordando que hay un tiempo de juicio, que Dios nos bendiga y nos levante, y que la gente que nos escuche en cualquier lugar, vengan a Cristo. Hoy es el día de salvación. No lo deje para mañana. Dios quiere trabajar hoy. Padre, te damos gracias por tu palabra hermosa, que tiene pues mucho contenido de juicio en este caso, pero que nos lleva a pensar, Señor, que no somos permanentes. Te pedimos perdón, Señor, por todo lo que hemos hecho de abuso, todo lo que hemos hecho mal delante de ti. Tú conoces nuestro corazón, Señor. A ti no te podemos engañar. Te pedimos que sea lo que hoy tenemos nosotros que buscar en arrepentimiento, vengamos delante de ti. Porque tenemos aquí a un enemigo de Israel, Nabucodonosor, Babilonia, que fue abusivo, que de veras acabó con Israel, pero cuando viene el juicio fue quitado. Y también tenemos en la doble referencia a Satanás, que parece invencible, príncipe de la potestad del aire, un engañador, un mentiroso, que tiene pues a muy contenta la gente que busca nada más lo material. Pero nosotros no podemos estar confiando en eso, confiamos en ti. Te pedimos que nos ayudes a cambiar, Señor, y que esta palabra cambie en nuestros corazones, porque en todo te queremos pertenecer. Si creemos que vamos a ser juzgados, hoy tenemos que cambiar. No podemos presentarnos delante de ti como estamos. Que cada quien cambie, la gente que nos visita venga a Cristo y permanezca. Y los que ya estamos en Jesús, sigamos creciendo cada día más y siendo perfeccionados. Porque separados de ti, nada podemos hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermanos. Dejo este lugar a la oración.